los diferentes, así se llama el tema, los diferentes grupos religiosos que existían en la época de Jesús. Los diferentes grupos religiosos que existían en la época de Jesús. Y yo creo que esos en la actualidad creo que están activos, porque son los creyentes, los enemigos del evangelio de la verdad. No son los del mundo secular, los que no conocen a Dios, sino son los que conocemos a Dios, los que nos resistimos a la verdad de Dios. Y hay gente que se va de diferentes congregaciones porque le señalan el pecado, cuando ellos mismos saben que son culpables de pecado. Y no es culpa del ministerio, ni del pastor, ni de los hermanos de esa congregación. Es culpa de ellos. Entonces ellos solucionan el irse de esa iglesia e irse a otra iglesia, porque para ellos están bien delante de Dios. Y ciertos ministerios, porque no exhortan esa clase de pecado, le dicen: tú aquí eres bienvenido, aquí nadie te va a molestar. No es que los molestemos, es decir el evangelio, señalar el pecado. Y eso es lo que en la vida de Jesús, estos 7 grupos religiosos son. Ahorita vamos a empezar con 7, después hay otros más. Pero es necesario señalar el pecado, sí. Y si estos grupos religiosos cristianos que se llaman todavía están vigentes, no se preocupen, que Dios tiene la paga para ellos tarde o temprano, porque la verdad siempre prevalece. Capítulo 7 del libro de Marcos y verso 1. Se juntaron a Jesús, oiga, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Amado Dios, gracias le damos, que esta palabra no vuelva a usted vacía, ni que su pueblo pisotee su voz, su palabra y la tire al suelo, sino que la reciba con gozo y con alegría. Señor, danos gracia y sabiduría, y que tu pueblo adquiera conocimiento. A usted, Dios amado, damos gracias por los beneficios y favores recibidos. Señor, quite las vendas y las cadenas de aquellos que todavía están en un vínculo o círculo religioso. A usted sea la gloria, hoy, mañana y siempre. Háblanos, Dios, en Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse. La Biblia acá solo habla de dos grupos religiosos en este momento, pero ya lo vamos a ver los que están registrados en la Biblia, que estaban vigentes en el tiempo de la vida personal del ministerio de Jesús. Y eran los hombres que servían de tropiezo para que los demás no siguieran a Cristo. Hoy en día es lo mismo. Hoy hay iglesias habidas y por haber. Hay tantas iglesias que yo me admiro. No es malo que hayan iglesias. Lo malo es que se van de las iglesias donde estaban en pleitos y en conflicto con los pastores, porque ellos anhelan ser ministros y ellos quieren tener su propia iglesia y la plantan. 5 miembros, 10 miembros, 15 miembros, y ahí es donde ellos dicen: ya ven que Dios está conmigo. La pregunta es si en uno de estos 7 grupos religiosos que estaban en la época de Cristo, eres tú uno de esos que habla la Biblia. ¡Ay, qué silencio! Hermano, la palabra fariseo
significa en el hebreo, porque este es un nombre hebreo, es, oiga, el significado y nada de lo que hacían a favor del reino significa lo que ellos hacían. Significa separados, significa apartados. Digamos que tenían dos significados. Uno era separado, se supone, para las cosas santas de Dios, y apartados para una vida piadosa. Pero en las acciones, ellos ni por cerca, hermano, porque eran los que se resistían al reino de Dios por medio de Cristo. Era un grupo, oiga, lo que significa aún más, era un grupo muy influyente en el pueblo judío. Un fariseo, cuando oían hablar en la época de Jesús a un fariseo, esos hombres les hacían reverencia y les oían atentamente, porque ellos sostenían los escritos de la Torá. Esta gente eran los que conocían los 5 libros de la ley, los pentateucos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Digamos que estos hombres, cuando hablaban y se oponían a las palabras del maestro, la gente le ponía mucha atención, porque los tenían como grandes hombres sabios de su época. Y aunque estaban erráticamente errados al reino de Dios, Cristo muchas veces los corrigió y los exhortó. Una de ellas, capítulo 23 de Mateo, verso 23, le decía: fariseos hipócritas. Aleluya. Porque ellos hablaban de la ley, pero no practicaban lo que hablaban. Dios no quiere que usted sea seguidor de Cristo y que hable grandeza de Cristo, pero que con sus acciones usted niegue la verdad de Cristo. Los fariseos eran uno de esos. Oigan los dos significados: separados, apartados para Dios. Entonces, ellos también había otro problema. A pesar que conocían las leyes morales de Dios, porque acuérdense que nuestro Dios es un Dios de leyes morales. A Dios no le gusta lo inmoral, a Dios le gusta lo honesto, lo recto y lo puro. Ellos seguían otro problema, y tenían otro problema, que seguían tradiciones de hombres. ¿Y qué es una tradición? Costumbres, ritos. Hoy en día hay cristianos que viene una fiesta tradicional de lo secular de la sociedad, ellos no celebran, porque para ellos no es pecado. Para ellos, pregúntele a Dios si es pecado o no es pecado. Si Dios le dice en su palabra que es pecado, no lo practique, porque usted no es un fariseo moderno, sino que usted y yo somos seguidores de Cristo. Segundo, ellos tenían cosas buenas a la vez y a la vez malas. Ellos creían en la resurrección de vivos y muertos, pero no como Cristo les enseñaba cuando decía: yo soy, un ejemplo, 11:25 de Juan: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Digamos que cuando ellos oían hablar al maestro, al rabino, al Señor, se resistían a esas palabras de él. Y aunque creían en esas promesas de una nueva vida más allá de la eternidad, creían en que los ángeles también hablaban, pero ellos rechazaban el consejo de Dios a través de los ángeles. ¿Se acuerdan que antes de que el maestro viniera, se le apareció un ángel llamado Gabriel Amarilla?
Y le dijo el ángel: muy exaltada y bendecida mujer entre todas las mujeres de la tierra, tú eres la mujer elegida y favorecida. Se lo estoy traduciendo, porque el ángel claramente le dijo: sobre tu vientre vendrá el fruto de los que han de salvar a los hombres de la tierra. Digamos que ahí estaban hablando los ángeles. ¿Y a dónde es que ellos se contradecían? Que ellos no aceptaban el consejo. Acuérdense que Cristo en esa época era Dios y es Dios, pero estaba haciendo el mensaje de un mensajero, era un ángel en la tierra, y lo rechazaban. Entonces, ¿a dónde entraba? Oiga, eran duros críticos de la vida personal de Jesús y de su ministerio público. Eran fariseos. ¿Cómo se llama el significado? Separados. ¿Y qué más? Y apartados. Oiga, ¿qué estaban haciendo? Se resistían. Digamos que el significado hebreo no le daban honra. ¿Por qué? Porque estaban desechando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos eran los críticos religiosos de la época de Jesús, y por eso es que Jesús les llamó hipócritas. Aleluya. ¿A dónde lo dice? Mire lo que dice Mateos 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Los traspasó. Y esta palabra, sepulcros blanqueados, también Jesús se lo dijo a los sacerdotes de su época. Porque eran grupos religiosos que se resistían a la verdad de Cristo. Y hay gente hoy en día de igual manera. Solo que hoy no se llaman fariseos, no se llaman saduceos, no se llaman celotes. Ya lo vamos a ver quiénes eran los celotes. Usted, ¿por qué no lee? Qué ofensivo, léalo, si ahí está en la Biblia, es la historia. Y entonces, oiga, qué terrible. Porque de afuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Se los acabó. Digamos, conocían la ley, pero estaban muertos, les dijo Dios. Y a un hombre que se le diga: deje de adulterar, deje de fornicar, se emprueban, se enojan con el pastor. Mejor me voy a una iglesia donde no me conocen. Sí, usted se puede ir a la mejor iglesia donde no lo conozcan, pero que no se le olvide, fariseo hipócrita, que Dios lo conoce. Mejor ordene su vida, cásese y deje de pecar, y estará cuenta con Dios que la bendición de Dios llega cuando hay obediencia. ¿Y a dónde también lo habla? Mire, 23:1 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿En cuál cátedra? En la sinagoga donde estaban los 5 libros de la ley. Ahí estaban sentados, y ahí estaba la muchedumbre escuchándolos. ¿Pero qué les dijo Jesús? Hipócrita. Entonces, hermano, no es que usted cambie de iglesia, de congregación, no, es de que usted cambie su corazón. Es de que usted y yo cambiemos el corazón y que la sangre del Cordero nos limpie de todo pecado. ¿Cuál es el primer grupo religioso que estaba en los tiempos de Jesús? Los fariseos. Segundo, ¿qué dice aquí? Los escribas. ¿Y a dónde puse yo los escribas, Señor? Váyase a Marcos, ahí está. ¿Se acuerda que ahí lo leímos? ¿Por qué lo voy a llevar así?
para que usted crezca espiritualmente. Oiga, ay de vosotros los escribas. Voy a buscar porque aquí me pusieron el segundo. Aquí están. ¿Quiénes eran los escribas? Oiga, la palabra escriba significa eran expertos en la ley de Moisés y eran copiadores de los escritos, eran copistas, se le llama en el idioma religioso, eran copistas, los que copiaban. Y oiga, ¿qué significa? Eran expertos en la ley. ¿Cuáles eran sus funciones? Copiaban las escrituras, enseñaban la ley de los libros pentateucos oiga, ¿cuál era el problema de ellos? Que interpretaban los textos bíblicos a su beneficio. ¿Qué es a su beneficio? A lo que a mí me parece. No, esto no, pasémosle la página, déle vuelta. Y no, de esto no prediquemos. Ay, es que sin santidad, ¿para qué hablar sin santidad? Si todos estamos llenos de inmundicia. No todos. Todavía hay un remanente fiel, dice la Biblia, que no se ha doblado ante los baales. Todavía hay un pequeño rebaño en diferentes partes de la tierra que todavía son celosos y se guardan para la verdad que es Cristo, porque esa verdad nos ha hecho libres y esa verdad un día nos llevará a la gloria del Padre. ¿Y a dónde es que estos aparecen de nuevo? Mire las palabras de Jesús. Ahí estamos en Marcos. Busque 12:28. Muchos escribas eran fariseos. Digamos que hacían las dos funciones, hermano. Los fariseos se mezclaban con los saduceos, a los escribas, y ambos hacían un solo grupo. Digamos que era una masa de hipócritas terribles. Y decían, no, eso no es de Dios. Eso no lo reciban. Y ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a pedir a Dios, como dice Santiago 1, 6 y 7. ¿Está entre vosotros alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da sin medida, pero no dude. Si en el rebaño de Dios hay gente todavía falta de sabiduría, inexperta para discernir de la palabra de Dios, vaya a Dios, el cual es amplio para llenar su vida de ese conocimiento. Que no venga gente con versículos transformados a su manera. Que le digan, no, a mí esto me parece. Así es. No es como usted quiera, es como Dios lo ha establecido. La Biblia es clara: sin santidad nadie verá a Dios. La santidad que te va a hacer despojarte del placer, del pecado y de la desobediencia. Lo inmundo te va a llevar lo contrario. Vas a hacer lo que la carne te dice que hagas. Y está dentro de las iglesias evangélicas y aparenta santidad cuando en la realidad no conoce santidad. Y oiga cómo dice: acercándose uno de los escribas, que les había oído disputar. ¿Qué es la palabra disputar? Se puso a alegar, a resistir lo que Jesús decía. No, eso que Jesús dice o enseña, eso no es así. La ley dice esto y lo otro. Oiga, la ley decía no matarás, y ellos lo hacían. La ley decía no adulterarás, y ellos lo hacían. Digamos que cuando ellos se disputaban contra Jesús, ¿quién tenía la verdad? ¿Los fariseos y saduceos o Cristo? ¿Quién? Y lo sigue teniendo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Hebreos 13:8 eso nos enseña. Digamos que los institutos bíblicos y universidades cristianas no son malas. Lo malo es que no viven la palabra del evangelio de la pureza del Rey de Reyes. Es lo único malo. Porque ya sacaron a Dios. Y dicen los pastores y los líderes: pastor, estamos en el siglo XXI, hay que modernizar la iglesia. Hay que hacer una discoteca en la iglesia, pastor. Hoy hay iglesias discotecas.
Aunque usted no diga ni amén, esa es la realidad que vivimos. Los que sostenemos la verdad nos cuesta avanzar, porque esas iglesias liberales, paganas, saduceas, escribas y fariseas están invadiendo la verdad de Dios, porque hay gente que no tiene temor y conocimiento de Dios. Pero ahí es donde Dios dice: están faltos, búsquenme. Hay iglesias que yo cuando las veo no aparentan nada de ser iglesia. Aquel día fui con unos hermanos a ver un local. Ahí había estado una iglesia antes. Todo el contorno y el altar de negro. Oiga cómo estaba el altar, todo de negro. ¿Y qué es negro? Según la Biblia, tiniebla. ¿Y qué es tiniebla? Pecado. ¿Y qué es pecado? Muerte. Y donde hay muerte está el diablo, porque Cristo es la luz del mundo, que ha dado vida a todo aquel que quiera. Entonces, vaya a una iglesia extraña, usted va a ver una discoteca completamente en luces de colores, un arcoíris completo. No es nada el LGBTQ, ahí están infiltrados en las congregaciones. No es que Dios es amor, sí, que no se les olvide lo de hebreo: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Dios no pasará al culpable por inocente. No, señores, la casa de Dios no es discoteca. La casa de Dios es el templo donde Dios habita en santidad. ¿Está conmigo? Ya se fue. Y sabían, dice parte C del verso 28, que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí se los cruzó. ¿Por qué se los atravesó? Porque ellos no amaban al prójimo, ellos se amaban a sí mismos. Si usted quiere amar a Dios, quiere que Dios lo bendiga, ame a la que está a la par suya, aunque esté toda tatuada y diga: yo soy la calavera andando, ámela a su nombre. Dele la gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Tiene que amarla, aunque lo vea que sea un mapa en el rostro, porque hay gente seducida por demonios que se desfiguran la imagen del Dios soberano. No es. ¿Cuántos grupos van ahorita? 2. Vamos al tercero: los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos, hermano, en la época de Jesús? Oiga, ¿quiénes eran? Era el grupo sacerdotal y aristocrático. ¿Qué eran los saduceos? Era el grupo sacerdotal, el que ofrecía ofrendas de expiación a Dios por el pueblo judío. Pero eran aristocráticos. ¿Qué es un aristocrático? Quintanilla, ¿qué es un aristocrático? ¿Qué es un aristocrático, hermano Martín? Digamos que era gente muy estricta y conservadora en sus creencias y costumbres y tradiciones. Pero ¿qué Cristo vino a hacer? A romper la tradición. Como que a usted no le gusta, se le toca la llaga, se va emprevado, se va bravo. Hoy lo está bendiciendo Dios. ¿Quién lo entiende, Bethesda? ¿Están acá? ¿Quiénes eran los saduceos? Eran sacerdotes, eran estrictos en la ley de Moisés. Era gente rebelde que se oponía al evangelio de la salvación. Por eso es que no podemos descuidarnos del don maravilloso que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. Cuidémosla, deleitémonos en ella, permanezcamos en ella, crezcamos no a los lados, sino hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Tengan los testigos que pueden ser los saduceos de hoy en día. Usted ya no le crea que ahí va a venir con un ataché y todo eso. No, usted ya diga: no, la Biblia me enseña que Cristo es el Señor del día sábado. Un ejemplo para los adventistas.
No, que Cristo es esto y lo otro. No, Cristo es la presencia en la tierra a través del Espíritu Santo. No, esa es una fuerza activa, dicen los testigos. Te diré, no, la Biblia dice que es una persona que le duele, que siente y que le traspasa cuando alguien ofende a Dios. Si fuera fuerza, no le doliera ni hablar. Usted tiene que tener bien definido el versículo que lo acaba de ellos, capítulo 5 de Hechos, la historia de Ananías y Zafira ahí. No, es una fuerza activa. Venga para acá, rebelde, siéntese. Pero no vaya a salir usted doctrinado y ellos vayan a salir mal. Y porque ese es el problema de muchos cristianos, que porque no leen se lo lleva el diablo. Al ratito andan como los Heiles, los mormones. Ay. Entonces, oiga que eran, controlaba. Primer cosa que hacían los saduceos, porque eran sacerdotes, controlaban totalmente los ritos en el templo. Segundo, solo aceptaban los 5 libros de Moisés, que es lo que usted ya oyó. No creían, esto estaba más peor que los fariseos, hermano. Porque los fariseos sí creían en la resurrección de vivos y muertos, pero estos no creían en la resurrección de vivos y muertos. Fíjese qué peligroso. ¿Qué significa? Hay sectas hoy que no creen en eso. Sí lo hay, hermano. Los gnósticos es una secta. Son grupos religiosos. Hablan de Dios, pero ¿de cuál Dios? Hagamos una concentración, hermano. Hoy es el yoga moderno, pero en la época de la Biblia era el gnosticismo. Hagamos un yoga y todas las hermanas. Es que está cocinado el diablo, hermano. ¿Sabe por qué está cocinado el diablo? Porque donde está Cristo, ahí habita corporalmente la gracia irresistible del Dios de los cielos. Yo he visto a gente cristiana haciendo gnosticismo. Y ahí está. Y hasta atrás los ojos que parecen chacalitos. Usted no es de eso, ¿o sí? Cuando va al baño se echa la sauna y cocínese bien, hermano. Y cuando salga, ojalá que salga bien frito, hermano. Y oiga, no creían en qué, le dije yo, en la resurrección, ni tampoco creían en la manifestación de ángeles, ni tampoco creían en la vida futura. ¿Qué es la vida futura? La vida eterna que Cristo nos ha dado. ¿Qué decía Jesús? Cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerda? El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay una vida futura. Que los que tienen la esperanza de que Cristo es el Señor y Salvador de ellos, cuando muera, hay promesa de vida futura, vida eterna. Por eso no sea religioso, no sea caprichoso, no sea resentido, entre la obediencia a la palabra. ¿Están aquí? ¿O ya se fueron? ¿A dónde habla de ese sistema que ellos controlaban todo eso? Mira las palabras de Jesús. Mateo 22, 23, búsquelo. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. ¿Y qué le preguntaron? El verso que sí está la respuesta. Digamos que estos hombres con las palabras eran bien palabreros. Por si usted no tiene la historia, los pandilleros tenían pandilleros palabreros, se les llama, que eran los que andaban conquistando a los demás para que se infiltraran con ellos. Así eran los saduceos, eran bien palabreros, hermano. Usted no es de eso, va. Fuera bueno que fuera palabrero para decir Cristo es el Señor y Cristo viene pronto y Cristo quiere salvar su vida. Arrepiéntase, borracho. Sí, ese es un buen palabrero, hermano, del reino de Dios. Pero usted ni para eso es bueno. Pero sí es bueno para tener labia, como dice la hermana Catracha. No, pastor, yo soy Mexicanis forever. Dice que esa es mi suegra. Aquel está más dormido que despierto de despierto.
Por eso es que vamos a terminar a las 10 de la noche para que vayan bien, ¿sí? ¿Cuántos puntos llevamos ya? Vamos al cuarto, que son los que escribas. ¿Ya tocamos eso? ¿Ya lo tocamos? Ah, va. ¿Qué les dije que era? Vamos a ver, porque ya lo tocamos. Eran copiadores de las escrituras. Y eran intérpretes de la escritura. ¿Quiénes hacen eso? Por si usted no lo sabe, los testigos tienen su propia Biblia que se llama el Nuevo Mundo. Ellos tienen su propia Biblia. De la que usted tiene, la Reina Valera 60, si tuviera la Reina Valera nueva versión, dice lo mismo de acá, solo que está a un lenguaje más actualizado. Ellos no la tienen como nosotros. Ellos les han aumentado a uno y les han quitado a otro. ¿Qué son ellos? Intérpretes, interpretan lo que les conviene. Así eran los escribas. Entonces los modernos son ellos. ¿Estamos aquí? Cuarto grupo religioso de la época de Jesús: los sacerdotes. Habían dos clases de sacerdotes, ya lo vamos a ver. Uno eran descendientes de Aarón, responsable del culto dedicado al templo de Dios. Digamos que estos sacerdotes tenían funciones sacrificiales, que era lo que se ofrecía: machos cabrillos, ovejas, etcétera. Acuérdense que en la época de Moisés y Aarón, cuando el pueblo venía en el desierto, ofrecían ofrendas por los pecados suyos y los míos. Ofrecían ofrendas por culpabilidad. Mire, antes era tremendo, hermano. Era culpable. Perdóneme, sacerdote, y vaya Dios que me perdone. Aquí traigo mi burrito para ofrecerle el sacrificio. Eso hacían los sacerdotes. Eso se llama sacrificiales. Era una profesión de un sacrificio periódico para con ellos. Y segundo, estaban dedicados 100% al templo del servicio de Dios. En ese sacrificio que ellos hacían, Dios los llamaba a ser responsables. ¿A dónde habla? Habla en Zacarías, que menciona que Zacarías era un sacerdote, pero donde lo habla, lo vamos a ir acá a Lucas 1:5, por si usted lo quiere. Los que están apuntando los felicito, y si no, los que no lo están haciendo, búsquelo conmigo. 1:5 del Evangelio de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Era estéril. Cuando Zacarías entró a ofrecer ofrendas sacrificiales al Dios de los cielos por la remisión de los pecados de su pueblo Israel, él, oiga lo que se ponían. Gracias a Dios que hoy no andamos así, hermano, porque si Dios nos ordenara que los pastores tuviéramos un puño de chunche aquí, estuviera peludo andar, hermano, que me caminaría. Sí, eso andaba. Eso andaban los sacerdotes de la época de Jesús. Cuando entraban al templo, se ponían un lazo aquí, un puño de campanitas, por si Dios los estaba ahorcando, movían para que la campana, y jálenlo, decían, porque lo está matando Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. El que toque un ministerio de alabanza en impureza, en pecado de cualquier pecado, tenga cuidado, porque Dios lo puede matar, porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios en los cielos y por toda la eternidad. Zacarías se puso el chunchero aquí, mire, y entró con temor, dice la Biblia. Y cuando él entró y se estuvo mucho tiempo allá, dice que se preocuparon que qué le estaba pasando a Zacarías. Léalo, ahí está más abajo. Cuando de repente dice que se le apareció un ángel. Y oiga, ¿y quiénes no creían en los ángeles? Los escribas y los saduceos, hermano.
Y los saduceos dijeron, ¿será que ya lo mató Dios a Zacarías? No, porque lo hubiera matado, hubiera movido la campana y le hubiera hecho, jalame Melissa, Y en ese se le apareció un ángel y le dijo, Zacarías, Zacarías. Y se quedó friseado, hermano. Se quedó sin voz. Se quedó estático. Y le dijo, tu mujer Elizabeth a esta fecha tendrá un hijo. Y no le vas a poner como la descendencia de tus parentelas, sino que le vas a poner Juan. Como dijiste, Juan. Le dijo, pero Señor, si en mi parentela no hay nadie que se llama Juan, así le vas a ponerle. ¿Sabes por qué? Porque Juan en el hebreo y en el griego significa dádiva de Dios. Dios estaba enviando un regalo a la humanidad para enseñarles el camino de la senda de justicia antes de que viniera el verdadero vicario, que es Cristo, el Señor de señores. ¡Ja! Y se quedó mudo y le dijo, por incrédulo no vas a hablar 9 meses. Oiga, los juicios de Dios antes eran bien ásperos, hoy no. Hoy cualquiera puede tocar lo de Dios aunque ande en pecado. Hoy hay grupos de alabanzas en diferentes ministerios que tienen artistas de la sociedad, de los mundos paganos, de los grupos de alabanza, de los grupos rockeros del mundo. Aunque usted no debe decir, están tocando el bajo, están tocando batería, están tocando el piano y aún cantando para Dios. ¿Y cómo es el diablo? Son fariseos hipócritas. Saliendo de la iglesia se van a una lícora a echarse los tapirulazos. Y en la tarde están cantando con Cristian Castro. ¡A su nombre! Eso hace la mayoría de cristianos adoradores modernos. Porque dicen, no, si Dios no ve nada de eso, hermano, si no es pecado. ¿Cómo que no va a ser pecado? No podemos tocar lo de Dios y tocar lo del mundo. Porque Dios es celoso y es santo. Pero repito, hay iglesias que tienen esa clase de artistas. Hasta les pagan, hermano. Yo conozco a uno que hay una iglesia que por ir a tocar un rato le dan $200. Y ahí sí hay billetes. ¿Y qué sirve que te ganes todo el mundo? Dijo Jesús en Lucas al rico, y perdieras tu alma. ¿Qué sirve? Defínete. O eres servidor de Dios o eres servidor del diablo. No se puede servir a los señores, dijo Cristo. O se enoja uno o se enoja el otro. O mejor que se enoje el mundo. Pero yo con Cristo seguiré siendo el mismo que Dios quiere que sea. Pero usted no sea fariseo, ni farisea, ni saduceo, ni escriba. Sea seguidor de Cristo. ¿Y qué dijo? Le dijo, ahí salió todo pasmado, dijo, Zacarías, Zacarías, Zacarías. Habría sido peludo, va a hablar y después todo sorbeleto. Usted no se ha puesto a pensar en esas correcciones de Dios, va. ¿Por qué Dios no nos castiga de esa forma? Porque su amor es incomparable. No siendo digno nadie de diferentes denominaciones de ser hijo de Dios y salvo por su amor, a Él le ha placido. No porque hagamos buenas obras, no, si nosotros somos transeros. Me acuerdo hace 18 años cuando vine a este país. Conocí a un tesorero de una mega iglesia americana, de un concilio grande aquí. Hoy sé que queda la iglesia allí en Lakewood. Él me vio predicar en una de las iglesias y vio cómo Dios se movía a través de su Espíritu Santo por misericordia. Cómo Dios operaba los milagros, liberaciones. Y se me acerca, bien hipócrita, me dice, siervo, me dice,
voy a ir a tener el miércoles para que conozca la junta directiva. Yo creo que ahí vas a quedar en bandeja de plata, de oro. Le dije yo. Pero yo no puedo, porque yo no conozco aquí. No te preocupes, yo te llevo a ti. Porque uno cuando viene a nuestros países viene más indio que a ver qué. ¿Están acá? Ay, yo soy americano. Pero aquí dice no para la vez. A su nombre. Alábelo con gozo, con alegría, no se me descuide. 4 horas me faltan, hermano, que apenas este punto llego. Y de repente, hermano, me llega a traer, vamos con mi esposa, una preciosa iglesia. Adorando estaban y me llevaron a la oficina de los cautivos, hermano. Me siéntese aquí, me dice. Pasó el primer pastor de raza de color moreno. Y él empieza a contar su historia, cómo está. Estos son pícaros, bien transeros. Cuando ya te estás estirando los caites, te llegan con testamentos que le firmé que todo lo tuyo pasa al ministerio para que lo harten ellos. Yo dijo 16,000 al mes me da el Señor. Oiga, solo cantidad de grande. Y yo dije que con $1, Señor, pues estoy feliz. Después llegó el tiempo de Marito, a los acusados ahí. Siervo, me dice, me han hablado grandezas suyas, que no sé qué, que no sé cuál. Y yo le hablaron mal, porque aquí le tenían que hablar de Cristo, porque yo no soy nada sin Cristo. Primer golpe que nos hizo. No, pues sí, en ese término estoy hablando, siervo, pero dicen que Dios lo usa aquí, que no sé qué. La misericordia de Dios. Hagamos un plan, me dijo. ¿Y ese plan cómo funciona? Me va a firmar un contrato, me dijo, y usted es pastor, me dijo, de nuestro ministerio, y va a tener mensual $5,000, le damos un carro del año y hasta casa donde usted viva con su familia. Eso sí, me dijo. Lea bien el contrato, me dijo, porque ahí dice muchas cositas que usted no puede hacer como ministerio de nuestra iglesia. Uno de ellos, oiga, solo 2 leí, ¿para qué iba a leer las demás bobadas que tenía? Prohibido enseñar a los discípulos del Espíritu Santo y del bautismo. Prohibido señalar el pecado. Por el que están llenas esas iglesias, hermano. Porque ahí todos son salvos y todos van para el cielo. Tan igual que el Papa León XIII. Que todos son hijos de Dios y van para el cielo. No, hijo de Dios. 1:14 del Evangelio de Juan. A los suyos vino, al 11, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a eso dice él. A eso Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que renunciar al pecado y a los deseos de la carne y el mundo, señores. Esa es la verdad, eso es lo que nos enseña el Señor. No, ya no quiero. No siga. No. Yo aquí no soy de esta cueva de serpientes. Yo soy parte del Señor Jesús. Ay, siervo, usted está despreciando. No, yo no voy a despreciar lo de Dios. Ustedes están despreciando la verdad. Bueno, me vine en privado, mi esposa también. A los días conocí a un loco, no sé si está vivo o está muerto. Cañas, un salvatrucho, no de por gusto era salvadoreño, era transero igual que muchos. Ministro de Almavisión. Y me ve también, me llevan a predicar a su iglesia y Dios hizo maravillas y se queda. Siervo, mañana lo voy a presentar ante los grandes de este ministerio. Va a ser famoso, va a salir en la televisión. A mí me gusta oír a los locos que hablan. Oiga cómo le había puesto precio a las almas. Con un pez que ganemos de tantos medios quilates, ya lo hicimos. No vaya a ser al diablo. O imagina que querían que le pusiéramos precio a los milagros. Es que el diablo es bruto, hermano, igual que estos que estamos viendo estos grupos religiosos. Que decir que estos grupos modernos de la Biblia se modernizaron, solo que cambiaron de nombre. Hoy no se dicen saduceos por vergüenza, hoy se ponen nombres bonitos de la Biblia. Yo soy Pirulay Pirulín. Yo soy la profeta
Hasta se ponen grandes nombres. ¿Y usted cómo se llama? Profeta. Esa. Solo que no se le cree porque está todo destemplado, todo timbre. Hermano, ofertas para deshonrar a Dios abundan. Pero Dios anda buscando a alguien que le crea y que le sea obediente. No se deje embobar ni engañar por el diablo. Permanezca en la fidelidad y la obediencia que Dios honra a los que le honran. ¿A dónde estamos? ¿En cuáles estamos? Ya se les olvidó a los sacerdotes. Ya termino porque ya veo unos que tienen los ojitos hinchados y tienen razón. Oiga, el quinto grupo, si usted no lo ha oído, porque casi no se habla de ellos, se llaman los esenios. Los esenios. ¿Quiénes eran ellos? Era otro grupo religioso, ascéticos, eran bien reservativos, bien conservadores, llamémosles así, y separados de la sociedad. ¿Qué significa ello? Eso, que ellos vivían en las afueras de la ciudad, en las montañas, pues para que haga memoria de eso. Digamos que ellos casi no convivían en la sociedad. Hoy hay grupos así que casi no. Aquí hay un estado, creo que ellos no tienen lo que usted y yo tenemos, que el iPhone, que el carro del año. No, ellos prefieren andar ahí en la bicicleta. Sí, aunque usted no lo cree, ellos, se me había escapado el estado, que es un estado que ellos son los esenios, que no se mezclan con la sociedad. Ellos no ven televisión porque es pecado. Y oiga, tienen mucha razón, porque en la televisión hoy se ve una depravación terrible, hermano. Le dan más auge a la depravación del hombre que a lo de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo vivían ellos? Vivían en comunidades de casas de campaña en la época de Jesús. Segundo, practicaban vida sencilla. ¿Qué es la palabra sencilla? Algo humilde. No se mezclaban con los religiosos, porque decían, no, si todos son iguales, ¿para qué? Aquí estemos bien, no nos mezclemos con ellos. Tenían lógica. Tercero, esperaban. Ellos sí creían en la llegada del Mesías, pero a Jesús no lo conocían como Mesías. Ese era el problema. Usted sí cree que Jesús es el Mesías. Usted sí cree que Jesús es el Salvador de los hombres. Usted sí cree que un día el Señor ha de venir en gloria a levantar a los escogidos. ¿Lo creemos o no? A los esenios no creían que Jesús, el que estaba ahí, era el que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un rey que viniera con la espada a cortar cabeza a medio mundo, y en especial al imperio de Roma de su época. Más cuando Jesús entró en un burro y dijeron, este no es el rey. ¿Cómo va a ser este el rey? Nosotros esperamos a uno que venga allá de arriba, y no de arriba vino. Solo que él vino en forma de siervo. Por eso es que los esenios ignoraban y rechazaban lo que Jesús decía. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudiosos creemos que estaban relacionados con los manuscritos del Mar Muerto. Ellos no se apegaban ni a los 5 libros de la ley, ni a la Biblia que usted y yo conocemos, sino a los escritos que ellos habían encontrado en el río del Mar Muerto. Hablaba del rey, del Mesías, pero no el Mesías que dijo, yo soy aquel que envió el Padre, nacido en un pesebre. No, este está loco. No, nosotros no esperamos a ese. Este está loco, déjalo que se vaya. No, él era y sigue siendo él. ¿A dónde está el sexto grupo religioso? Se llaman celotes. Usted ha oído en la Biblia que habla, antes de seguir, quién estuvo enfrente de Pilato, los demás y la muchedumbre, y Jesús arriba. Cuando dijeron, puso a otro hombre. ¿Cómo se llamaba el otro hombre?
¿Cómo se llamaba? Simón el Celote. Había sí, Simón el Celote, pero el que estaba al frente de esa secta religiosa no era ni Simón el Celote. ¿Cómo se llama el que estuvo a la par que decía, suéltenos a Barrabás? Así ya se lo dije. Suéltenos a Barrabás, decía, y crucifiquen a Jesús. Este Barrabás era el líder de los celotes, era un grupo marxista, terrorista en la época de ellos, solo que era urbano, no era de la ciudad, ellos eran del monte, esperaban a las caravanas que venían de los imperios romanos con grandes cosas y les salían las bandas de los guerrilleros y robaban y los mandaban garroteados a los soldados. Entonces Roma, por eso es que odiaban los celotes. ¿Está aquí conmigo? Entonces ¿quién era el líder? No era Simón el Celote, sí, ya habla la Biblia de Simón el Celote, era Barrabás. Usted y yo no podemos destruir a la sociedad con armas físicas. Usted y yo tenemos que presentarle a la sociedad el mensaje del plan de salvación de Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que tiene aire de vida. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si es esclavo, no importa si es libre. Cristo para ello vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los celotes eran gente revolucionaria en contra del imperio romano. Pero usted y yo somos revolucionarios para establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Amén, hermanos. ¿Qué hacían ellos? Era un movimiento político y a la vez religioso, que es lo que le acabo de decir, revolucionario. Uno de ellos querían liberar a Israel del imperio romano. ¿Quién era la época que estaba ahí? Estaban dos reyes, si usted se acuerda, dos emperadores. Estaba uno, se llamaba Herodes, Agripa uno, y estaba Pilato, el que estaba en la propia sede de la capital de Israel. Amén, hermanos. Promovían rebelión contra el imperio. Así hay gente en el evangelio, en las iglesias, bajo diablo andan envenenando a medio mundo. Salte de ahí, si siempre te dan una garroteada, ¿y para qué vas a estar ahí, hombre? Venite, aquí te van a tolerar, que si te gusta la cheve, aquí si sos borracho aquí no te van a decir nada. Venite, hombre. Ese es un revolucionario destruyendo el reino de Dios. Pero en la época de ellos no, decían, si ves a un soldado, mátenlo. No, usted y yo no podemos matar a nadie, porque Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Usted no puede odiar a nadie, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso es que tenemos que hacer una gran diferencia. Amén, hermano. Entonces, que promovían la rebelión contra el imperio romano. Uno de los discípulos de Jesús era el que dijo el hermano, Simón el Celote. Digamos que a pesar que pertenecía al grupo de los revoltosos, oyó un día oír a Jesús, que él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, decía Jesús, si no es por mí. Cuando Simón el Celote oyó ese mensaje, dijo, este es el verdadero rey que ando buscando, y se hizo discípulo de él. ¿Usted y yo qué somos? Bendito. Discípulos, hermanitos. ¿A dónde habla de este personaje? Lucas 6:15. Oiga las palabras de Jesús honrando a este hombre porque fue uno de los seguidores. ¿Está ahí conmigo? Mateo, léalo usted por favor y yo lo leo con la vista. 6:15 de Lucas. ¿No lo han hallado? Elote, dice este. Oiga, hermano, oiga, Mateos, lea calmado porque ahí tiene una coma. Dice Mateo
Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, no el feo, Alfeo, y Simón, llamado el Celote. Ya iba a decir elote igual que él. Y el séptimo grupo eran los herodianos. Era un grupo religioso judío en contra de las verdades de Jesús. Estos apoyaban al gobierno de Herodes y a la autoridad romana. En otras palabras, iban en contra de los otros 6 anteriores. Y todos eran judíos. Acuérdense que la mayoría que seguía a Jesús no eran gentiles como usted y yo. La mayoría eran judíos. Y este grupo de los herodianos le hacían la guerra imposible a los otros 6 que ya hemos tocado. Porque unos estaban en contra totalmente del imperio romano y de su política y de su religiosidad. Pero ellos estaban acuerpando y diciendo: démosle Roma, démosle imperio, aquí estamos nosotros. Si los demás no quieren, sigamos nosotros. Digamos que estos eran de aquellos que a usted le dicen: estoy con usted, siervo. Y por detrás: ojalá que se muera. Yo quiero ser pastor y yo quiero estar allí. Usted está aguantando calor porque quiere. Mira, allí tienen los aires solo pegados. Pero no me está diciendo. ¿Quiénes eran ellos más? Se aliaron. Oiga, póngale atención. Eran mano derecha del imperio romano, pero también se mezclaron con los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Separados y apartados para las cosas de Dios. Y los engañó este grupo para intentar, oiga, ¿qué querían hacer estos herodianos? Intentar atrapar a Jesús con sus preguntas. ¿A dónde lo dice? Mira las palabras de Jesús. Marcos 12:13. Termino con esto. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna, ¿qué? Terrible, ¿va? Entonces, este tipo de gente moderna está en las iglesias. Y son la gente que no deja prosperar las iglesias del reino de Jesucristo. Digamos que el ministro pone un proyecto. No, votémonos. No, eso no es para mí. Usted póngalo, pero al fin y al cabo yo no voy a apoyar. Aquí hay de esos herodianos. Ya empezaron a echar la cabeza después que me quedo aquí. Pero cuando hacen los movimientos con este otro medio host, me los quiebro de un solo. Digamos que los herodianos modernos votan los proyectos de Dios. Se resisten. Y cuando hay uno o dos de esa clase de gente espiritual religiosa, estorba a los que tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si usted es uno de esos 7 grupos, mejor vaya a Dios y dígale: haz los cambios en mi corazón. Si usted no va a ser parte de la bendición, pero tampoco sea piedra de tropiezo. Porque hay de aquellos, dijo Cristo, que sirven de piedra de tropiezo, que no entran y no dejan a otros entrar, dijo Jesús. Miren qué terrible. Digamos que Jesús no habló a tiempo, hermano. Le voy a dar un solo resumen de los 7. El enfoque total de los fariseos es la ley y las tradiciones. Segundo, los saduceos es el grupo de sacerdotes del templo al servicio de él. Tercero, los escribas son los maestros de la ley. Cuarto, los sacerdotes. Yo les dije que habían 2 clases de sacerdocio. Unos que estaban a favor del imperio romano y otros que estaban en contra del imperio romano. ¿Quiénes estaban a favor de ellos? Si usted le tiene, allí lo dice la Biblia, Mateo, Anás y Caifás. Ellos eran judíos, pero odiaban la vida de Jesús. Y para hacerle la vida imposible a Jesús, se aliaron con el imperio romano. Entonces, ¿qué hacían estos segundo grupo de sacerdotes? Hacían cultos y sacrificios a Dios, entre comillas. Quinto, los esenios, una comunidad separada de la comunidad porque se declaraban ser más puros que los que estaban abajo de la sociedad. Quinto, sexto,
los celotes, gente revolucionaria que se oponían al presidente de su época, que era el emperador romano. Y séptimo, los herodianos, una mezcla de apoyo político a favor de Herodes, el que también le dijo a Jesús: cuántas veces te he querido conocer y hoy que estás enfrente de mí, que te están acusando los que te siguen, ¿cómo es que dices tú, oiga, que ellos te aman? Si tú me dices esto, yo tengo la autoridad para dejarte libre, le dijo Herodes. ¿Y qué le dijo Jesús? Toda autoridad te ha venido de mi Padre. Si Él no te ha dado la autoridad, tú no puedes hacer nada. Ahí lo dejó callado. ¿Por qué? La verdad de Dios siempre nos hace libres. Trabajemos unidos, iglesia, en el reino de Dios. Ya dejemos las indiferencias, ya dejemos los cerrojos, ya dejemos de caprichos. Entremos a la cordura y a la madurez de la humildad, la obediencia y apoyar la obra de Dios. Eso nos va a traer beneficio. Póngase de pies. Un estudio que usted y yo necesitamos crecer. Necesitamos saber las historias, los conocimientos de Dios. Usted va a decir: yo no aprendí nada. Yo sí. Yo en cada estudio o tema que doy de parte de Dios, yo crezco y aprendo. Aquí he aprendido que hay grupos que usted no le pone atención, pero tiene un trasfondo de los dichos de Dios. Hay otro tema que ahí viene, los 12, así se llama. Quizás lo vamos a dar para que no pierdan la secuencia. Oramos. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el estudio, por el conocimiento. Gracias, Señor, porque hoy hemos descubierto los 7 grupos religiosos que existieron en tu tiempo, Señor. Te pido, Señor, que mis hermanas y mis hermanos hayan sido edificados, enseñados, instruidos a través de tu palabra, de tu dicho, Jesús. Que crezcamos en conocimiento, en sabiduría, Señor. Que podamos defender los propósitos y los proyectos divinos tuyos, Señor. Capacita y bendice a mis hermanos y hermanas, aquellos que no han venido porque están enfermos. Haz misericordia y sánalos, Señor. Limpie sus cuerpos, sana sus cuerpos, restaura sus cuerpos, Señor. Y bendice la valentía de los que estamos aquí adentro, Señor. A pesar de un cambio de horario, estamos vigorosos, estamos bendecidos, estamos fuertes, estamos más que vencedores por medio de la gracia tuya, Señor. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria de vida a tu nombre, Señor. Quite el cansancio de mis hermanos y hermanas. Honra la presencia de ellos, bendiciéndolos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, la entrada y la salida, Señor. Reprenda al diablo y sus secuaces, sujételos a la obediencia de Cristo y da a tu pueblo unción y autoridad sobre ellos. Libértalos, Señor, del lazo del cazador, desátalo del yugo de la peste destructora. En tu nombre, Jesús, seremos más que vencedores. En tu nombre, Jesús, seremos libres de todo yugo, Señor. Ahora, Señor, bendice a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. Oh, Señor, cumple la obra y termina la obra de aquellos que estaban enfermos y están en proceso de recuperación. Que esa obra se perfeccione para la gloria de Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los redimidos, reunidos, dicen: varones, estoy cansado.